Ya como os comentaba hace un momento al comienzo de esta celebración, hoy es un día muy importante para toda nuestra comunidad parroquial. Veneramos y recordamos a nuestro patrón, a San Juan de Ribera. Hemos estado durante unos 9 o 10 días aproximadamente haciendo memoria de quién era para nosotros y para todos San Juan de Ribera. Y hoy en este día, en esta solemnidad, queremos también recordarle y venerarle. Es verdad que San Juan de Ribera para muchos en cierto modo desconocido, pero todos nosotros tenemos que hacer nuestro ese ejemplo de vida que fue San Juan de Ribera. Mirad, en el saluda del libro de fiestas, yo explicaba claramente que nuestra comunidad parroquial, siguiendo y venerando a San Juan de Ribera, tiene que tener dos pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales para nosotros como cristianos, porque en definitiva no olvidemos, en primer lugar, que los santos son los hombres y mujeres que han querido seguir a Cristo, que han escuchado la voluntad del Señor y que una vez escuchada la voluntad del Señor se han puesto a trabajar en el terreno, en el campo que el Señor les ha dado. Nosotros realmente, por lo tanto, no es que sigamos a ningún santo, ni que para nosotros el santo sea a quien tenemos que venerar como si estuviera incluso por encima del Señor. Hay personas que a veces veneran a un santo, pero se dejan al Señor, a Cristo, a su lado. Pues no, tenemos que entender que los santos nos sirven para llegar a Cristo. Y más cuando recordamos a San Juan de Ribera. San Juan de Ribera era pastor, era obispo de la Iglesia. Y por lo tanto, ¿cuál es la misión de un obispo, de un sacerdote, de un misionero? Pues en definitiva, la misión concreta es llevar la buena noticia de Jesucristo a donde el Señor te manda. Es la misión de los sacerdotes, la misión de los obispos. Es verdad que en situaciones, en lugares, puede haber mayor o menor dificultad para poder entender también un poco la historia en la que le tocó vivir a San Juan de Ribera. Un momento que seguramente no sería fácil, pero yo también creo que ningún momento ha sido fácil para la evangelización. Ningún momento ha sido fácil para hablar del Señor, porque siempre se han entremezclado los intereses mundanos con los intereses, digamos, espirituales. Y en ese campo es el que toca trabajar. El otro día nos decía el vicario episcopal, hablando de la nueva evangelización, que es verdad que vivimos un momento difícil, en un momento secularizado, es decir, en el que los valores del mundo predominan, en el que aún tenemos un cierto tradicionalismo que a veces salpica y perturba la fe, pero que en definitiva tenemos que aceptar y entender que es el momento que nos ha tocado vivir. Y como es el momento que nos ha tocado vivir, es aquí y ahora cuando nosotros tenemos que vivir nuestra fe, cuando nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. Y no vamos a hablar solo de obispos y de sacerdotes, sino hablar realmente de nuestra vida. Decía yo el primer día de la novena que era importante que todos descubriéramos cuál era la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, como decía hace un momento, que los santos nos lleven a Cristo, descubramos qué es lo que el Señor nos pide a nosotros y pongámonos a trabajar. Fijaos que, como decía hace un momento, para mí hay dos pilares fundamentales en nuestra comunidad parroquial de San Juan de Ribera. Uno de ellos, fundamental, es la veneración a la Eucaristía, la veneración al Santísimo Sacramento del altar. ¿Por qué? Porque San Juan de Ribera tenía muy claro que era la fuente y que era el motor que nos tenía que llevar a todo lo demás. Por lo tanto, nosotros tenemos que venerar la Eucaristía, podríamos decirlo, para llenarnos, cargarnos las pilas, para tener el alimento necesario. Decimos que la Eucaristía es el diario, es pan para el camino. Es decir, que veneremos la Eucaristía porque es el alimento necesario para poder seguir adelante en nuestras vidas. Sabéis que la Eucaristía tenemos estas dos partes, la palabra de Dios, porque nos alimentamos de la palabra de Dios y necesitamos la palabra de Dios, y el alimento para el camino que es la Eucaristía. Si nosotros estamos convencidos de eso y que realmente es importante y que es necesario para todos nosotros, nos daremos cuenta de que ya tenemos el impulso necesario
podéis llevarlo. ¿Y a qué nos debe llevar eso? Podemos decir, escucho la palabra de Dios, profundizo en la palabra de Dios, acudo habitualmente a la Eucaristía, venero el Santísimo Sacramento. Pues bien, eso tiene que dar unos frutos. Mirad, San Juan de Ribera luchó en un momento en el que los protestantes tenían muchísima fuerza. Los protestantes, es decir, Lutero, manifestaba que lo que importaba era la fe, pero que la relación a la Eucaristía y las obras no eran importantes. Y San Juan de Ribera insistía en esto, en algo muy importante, es que son fundamentales las obras, es decir, la acción. Si nosotros veneramos la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios, entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues nos tendremos que poner a trabajar por ello. Por lo tanto, hay una misión, que es la acción. Decía, veneración de la Eucaristía, y el otro pilar fundamental sería la misión, que sería la caridad. La caridad es el amor. Fijaos que resumir a Dios es hablar de amor. Y por lo tanto, entendamos lo que significa el amor. Entendamos lo que significa la caridad. Entendamos lo que significa la misericordia, que no es otra cosa que dejar de ser egoísta, que dejar de estar mirándonos continuamente el ombligo, sino que significa que seamos capaces de darnos cuenta que a nuestro alrededor hay necesidades. Y por lo tanto, si nos hemos alimentado del Señor, seremos capaces de darnos cuenta de las necesidades y de las realidades que hay al lado nuestro. Muchas veces podemos decir, yo creo en ti, pero no tengo tiempo para ti, porque es decir, el amor de Dios se manifiesta en nuestros hermanos. Y seguro que cerca de nosotros hay personas que nos necesitan. Personas que necesitan una palabra, que necesitan ayuda de cualquier tipo. Eso es la caridad, eso es la misericordia. Recordemos que misericordia es entregarse a los demás. ¿A quién? A quien el Señor te ha puesto cerca. Y empezando por nuestra casa, por nuestra familia y por los que el Señor ha puesto a nuestro lado. No intentemos hacer demasiadas cosas que están muy lejos, que son importantes, pero la caridad empieza por uno mismo y hacia los demás. Y ahí se cumplen los mandatos de la ley de Dios. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Y si amamos al Señor con todo nuestro corazón, seremos capaces de ayudar y de servir a nuestros hermanos. Esos son los dos pilares fundamentales de nuestra comunidad parroquial. La liturgia y la caridad. Es decir, que la liturgia nos lleve a ser hombres y mujeres de Dios, dispuestos a estar atentos a las necesidades de nuestra parroquia, de nuestra comunidad y de nuestro barrio. Y ahí tenemos todos que colaborar. Y es verdad que este ha sido un año muy bueno para nuestra parroquia, para todos los que colaboramos y estamos en Cáritas, en el que se ha hecho un gran esfuerzo para poder ayudar a todas aquellas personas que realmente están cerca de nosotros. Y fijaos, conseguimos dos cosas. Por un lado, que tengamos posibilidad de ayudar, y por otro lado, que otros reciban esa ayuda. A veces nos sentimos, queremos hacer y no sabemos qué hacer. Bueno, pues escuchemos la voluntad de Dios, pongámonos al servicio de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, para ver realmente qué nos está pidiendo esto. Mirad, el Evangelio nos decía, y la Escritura, que teníamos que caminar como hijos de la luz, que la luz se hacía presente con nosotros, y decía algo muy importante, lo decía justamente el libro de Isaías, en la Revelación, que el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto la luz. Que nosotros podamos ser ese pueblo, esa comunidad, ese grupo de personas que se han encontrado con la luz, que se han encontrado con Cristo y que tenemos una misión también fundamental. Es verdad, tenemos que ayudar a los demás, pero también tenemos que ser transmisores del mensaje de Jesucristo. Mirad, a veces a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, en el mundo que nos es capaz de vivir, nos da vergüenza hablar de Dios. Y pensamos que es más fácil ayudar a una persona que lo necesita a través de ayuda de comida o de cualquier otro tipo de ayuda, pero ¿cómo nos cuesta hablar de Jesucristo? ¿Cómo nos cuesta hablar del Señor? Empezando por mí mismo, que también fuera incluso de la iglesia, nos cuesta. Es verdad, nos cuesta decir, hemos encontrado a Cristo, queremos darte una buena noticia. Ahí, en cierto modo, ciertos grupos religiosos nos dan como una lección.
que son capaces sin ningún tipo de vergüenza. Yo cuando veo algunos movimientos que van el sábado por la mañana y van por la calle, y van con su Biblia, con su palabra del Señor, a su manera, pero van y van comprometidos, y van en familia, y son capaces de dar ese testimonio, pues a veces los cristianos católicos fundamentalmente tendríamos que aprender esa capacidad para dar testimonio con su persona, físicamente, y hablar de Dios. Por lo tanto, nuestra misión, nuestra calidad, no es solo dar de comer. Y es verdad que nos dice dar nosotros de comer. Pero hay un alimento, que es el alimento de la Eucaristía, que es el alimento de la palabra de Dios, del encuentro con el Señor, que es el más grande y el más importante que podemos transmitir cada uno de nosotros. Y ahí tenemos una gran misión, porque incluso el que dice, es que no tengo bienes para poder ayudar, es que no tengo datos, pero puedes hablar del Señor. Puedes predicar, puedes dar testimonio, y siempre se puede hacer algo. Y por supuesto, la oración. ¿Quién ha dicho que la oración no sirve? Estamos en un mundo tan sumamente práctico que parece que rezar no sirve para nada. A lo mejor uno dice, una persona dice, es que yo no tengo capacidad, soy muy mayor. Bueno, pues no importa. Puedes rezar, puedes llevar al Señor, pedir por todos los que te rodean, pedir por tu comunidad parroquial, por tu familia, y pedir sobre todo para que los que te rodean se encuentren con el Señor. Hoy vivimos esta situación familiar, de que las familias, las personas, pues ya podemos decir, y sin ningún tipo de tapujo, que las familias ya no son cristianas. En las familias hay personas cristianas, pero las familias ya no son cristianas. Cada vez se ven menos familias que vengan en conjunto a la parroquia. Se ven hombres, mujeres, algún matrimonio, sin hijos, pocos con los hijos, o cuando son pequeños, cuando sus padres dejan de venir. Vemos que ya, pues bueno, ahí tenemos nuestra gran misión. Empezando por nuestra propia casa, empezando por nuestra propia familia. Eso es caridad, eso es entrega, eso es llevar al Señor. Esa es la misión que encomendaba San Juan de Benedicto, llevar el mensaje de Jesucristo a todas las gentes, es ser portador, es decir, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto la luz. Si sois portadores de luz, llevar esa luz a los demás. Es el testimonio del bautismo. Cuando bautizamos a un niño, una niña o un adulto, tenemos el cirio pascual. Ese cirio pascual simboliza la luz de Cristo. Tocamos con una vela, encendemos. Ese cirio tiene que pasarse, como hacemos en la vigilia pascual. Bueno, pues seamos también portadores de la luz de Cristo. Que seamos capaces de decir, como decía el Señor, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Seríamos capaces de decirlo? ¿Seríamos capaces de llevarlo a los demás? ¿Seríamos capaces de ir a la calle y decir que el Señor es mi luz y mi salvación? Bueno, pues yo creo que estamos invitados a tener coraje, a llevar esa caridad, a practicarla en nosotros y ser anunciadores del Señor. Y ahora, otra idea muy importante que hemos escuchado, que es la unidad. Fijaos que San Pablo nos habla de la unidad. Qué importante es que todos los cristianos estemos unidos. A veces anunciamos a Cristo y parece que estemos divididos. A veces parece que estemos como enfrentados. Incluso a veces podemos ver incluso rivalidades entre grupos religiosos, incluso entre parroquias, como si de alguna manera tuviéramos que llegar a una meta y conseguir un premio. Pues mirad, el apóstol San Pablo que habla de la unidad. Y yo creo que es importante que todos aprendamos a estar unidos. Cualquier colectivo que tiene divisiones internas que ocurre, pues que fracasa. Y esa unidad, es verdad que no vive de nosotros, porque el ser humano sin el Señor tiene envidia, tiene rencor, busca la justicia, proclama sus derechos y entonces acabamos enfrentados. Pero ¿qué ocurre cuando dentro de la propia iglesia o de una comunidad o entre parroquias existe cierta rivalidad? Pues lo que dice realmente San Pablo, que no andemos divididos, sino que busquemos la unidad. Y nosotros creemos que la iglesia es una y santa, es una iglesia de Cristo. Y todos trabajamos por lo mismo, por ser portadores del mensaje de Cristo. Una llamada a la unidad de todos los cristianos. Y fijaos, los discípulos que tuvieron que convivir conjuntamente seguramente todos serían muy distintos. Y pensarían de formas distintas, pero tenían un vínculo de unión. Ese vínculo de unión a través
les hacía que en vez de tirar distintas direcciones fueran capaces de unir las fuerzas y dejar de lado las rivalidades para trabajar por lo que es realmente importante, por la unidad. Esta semana hemos celebrado en la Iglesia la unidad de los cristianos, una semana ecuménica para que busquemos siempre lo que nos une y no lo que nos desune, y buscarlo también entre nosotros, en nuestra vida, con las personas que nos rodean. Por lo tanto, una llamada a la unidad y al encuentro gozoso con el Señor. Pues bien, con estas ideas yo creo que es importante que pidamos esa intercesión de San Juan de Ribera, para que esos pilares que os he dicho que son fundamentales, que es la Eucaristía y la caridad. La caridad con todo lo que supone. Por lo tanto, encontrándonos la caridad, saldremos de la tiniebla y iremos hacia la luz. Y sobre todo, en unidad. Trabajamos por un mismo camino, por un mismo Señor. Realmente que Jesús criticaba mucho a los fariseos y a aquellos que decían ser de Cristo, o sea, ser religiosos de Cristo, pero al mismo tiempo están enfrentados. San Pablo, esta escritura, en los primeros tiempos, ya estaba dividido entre judíos, convertidos, no convertidos, y ahora se llama ese enfrentamiento. Hay que buscar la unidad. San Juan de Ribera también tuvo que vivir de alguna manera situaciones difíciles. Sabéis que tuvo que expulsar pues, a los falsos conversos, a los moriscos, aquellos que decían ser de Cristo pero no lo eran, aquellos que pervertían la fe, aquellos que utilizaban la fe para beneficio propio. Es verdad que nuestro mundo hoy, como es menos religioso, se utiliza menos, pero también nos quedan aún cosas que superar, ¿no? Porque a veces hay un tradicionalismo vacío de Dios. Incluso también a veces hay unos sacramentos vacíos del Señor, es decir, vacíos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos utilizar los sacramentos simplemente como culto o como ritual. Fijaos que en el prefacio de estos días, y también lo recibimos ahora, decíamos que San Juan de Ribera nos llevaba a celebrar una liturgia pura. ¿Y qué es una liturgia pura? Pues que los sacramentos son para los creyentes, los sacramentos son para los cristianos, y que en definitiva, cuando sacamos los sacramentos de los cristianos practicantes, se convierten en cosas que quedan fuera de contexto. Pues bien, que nosotros podamos vivir esa liturgia pura y que nosotros hoy en esta Eucaristía encontremos la luz del Señor y vamos a unidad. Y al igual que Jesús fue llamando a sus discípulos, el Señor también nos llama a nosotros para que nos encontremos con Él, para que abracemos la caridad. Y hoy, sobre todo en esta Eucaristía, pedimos